Como vicerrector del campus de Segovia y en nombre del rector de nuestra universidad, lo primero que quiero hacer es daros a todos la bienvenida a nuestra ciudad, a nuestro campus, a nuestro ágora, que es un centro, un espacio de continua dinamización en todos los ámbitos culturales, seminarios, ponencias, exposiciones, y espero que sea de vuestro agrado y va a ser donde vais a desarrollar vuestras actividades durante este fin de semana. No quiero extenderme demasiado. Como suelo decir en las inauguraciones de diferentes actividades, lo importante es lo que va a venir después, ¿no? En nuestro trabajo. Es un placer que os acerquéis a nuestro campus, maestros y profesores del ámbito musical de toda España, y lo que deseo sinceramente es que saquéis el máximo provecho de estas actividades, porque vuestro provecho, vuestro enriquecimiento, vuestro intercambio de experiencias y de opiniones servirá para enriquecer a nuestros profesores, nuestros maestros del campus de Segovia, y lo que es más importante, creo que para todos, seremos todos capaces de transmitir una mejor información y formación a los futuros egresados en el ámbito de la educación. Voy a pasar la palabra a continuación al vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Educación del campus de Segovia, Juan Carlos Manrique, que junto con el decano y su equipo de gobierno ha jugado un papel muy importante también para poder hacer la organización de este congreso. Cuando quiera, Juan Carlos. Bueno, buenos días, bienvenidos. En nombre del decano de la Facultad de Educación de Segovia, de este campus María Zambrano de Segovia. Como Facultad de Educación estamos encantados de que 300 profesionales de la educación, maestros, profesores, se reúnan y compartan unos momentos para compartir precisamente estas experiencias que habéis tenido tanto en el aula como fuera de ella. Entendemos que la música es una parte muy importante dentro de lo que es el complejo mundo de la educación, y que gracias a la música precisamente se van a conseguir no solamente que aprendan conocimientos específicos de esta materia, sino que también seáis capaces como docentes de transmitir otros valores y resolver muchos de los problemas que afectan a muchos de los niños y niñas que en este mundo de la educación a veces padecen. En todo congreso creo que lo más importante no solamente es lo que vayáis a decir, sino cómo lo vais a decir y dónde lo vais a decir, porque precisamente muchos de vosotros os conozcáis y otros no os conozcáis. Los que os conocéis ya sabéis por dónde van los tiros, cada uno por las líneas de investigación que tenéis, pero los que sois nuevos probablemente os vais a adquirir un contenido que probablemente en otros eventos no vayáis a encontrar. Queremos desde la Facultad de Educación y agradecer sobre todo a los que han estado en la organización de este congreso, que os sintáis a gusto, que disfrutéis de estas instalaciones durante estos días y que podáis completar estos objetivos y estos anhelos que os habéis marcado para este momento. Así que daros la bienvenida, ofreceros por parte de la facultad lo que está a nuestra disposición, dároslo y que disfrutéis y que sigáis viéndoos, que es lo mejor que puede haber para todos los docentes. Muchas gracias y bienvenidos.
para que os pueda dar más detalles de los contenidos, ya os ha facilitado el programa, los contenidos de este congreso y detalles un poco más de carácter administrativo, voy a pasar la palabra a Jesús Sáez, que es el presidente del cuarto congreso de educación musical con Euterpe, maestro especialista en educación musical. Comenzó su carrera docente empapándose de la metodología de las escuelas de Reggio Emilia, llevando a cabo 2 proyectos musicales en escuelas estatales de Módena, en Italia. Ingresa como funcionario de carrera en 1997 como especialista de educación musical, armonizándolo con funciones de jefe de estudios y director de centro hasta el año 2008, que accede a una comisión de servicios como asesor TIC en el CEFIE de Segovia. Compagina su labor docente en los CEIPs Domingo de Soto y La Pradera con la formación del profesorado a través del CEFIE de Segovia. Y es un convencido desde el inicio de su carrera de que cada alumno puede aprender. Se especializó en metodologías activas y comparte su experiencia docente a través de su web girogiro.es. Cuando quiera, Jesús. Pues buenos días a todos, bienvenidos. Sabéis que el Congreso Euterpe es una zona de reencuentro y futuros reencuentros con los que os vemos por primera vez. Venimos de todos los sitios, unos llegamos antes, otros irán llegando poco a poco, y a todos os recibiré calurosamente y os contaré un montón de cosas durante estos 3 días, muchas veces, porque hay mucho que contar y lo iré explicando. Quería recibiros diciendo que el Congreso es un espacio de experiencias. Todo el equipo del Congreso, porque no soy solo yo, y ya agradeceré al final, agradezco a Juan José y a Juan Carlos y a Andrea, que están aquí, su presencia, ya os iré agradeciendo a todos los demás. Es un espacio para mostrar experiencias nuevas y animar a experimentar. Animaros a experimentar y a crear nuevas experiencias educativas. Habéis oído antes la canción del Congreso que os he machacado con diferentes versiones durante todos estos meses. Hay una canción que llevará su melodía al corazón. La música es eso, la música es nuestra banda sonora de todo el tiempo que vivimos. La de nuestros alumnos es tan importante como la nuestra. Ahora mismo la mayoría de mis alumnos, su banda sonora es reggaetón y cositas del estilo. Somos nosotros los encargados de cambiar esa banda sonora, que es tan importante. Experimentar, vivirlo, disfrutar. Yo lo intentaré también al máximo, porque la idea es que sigamos este año, el año que viene y los siguientes juntándonos e intercambiando. Gracias por venir y espero que disfrutéis tanto como estoy disfrutando estos días. Gracias. Bueno, antes de presentar a la compañera de nuestro campus que va a desarrollar la primera charla, dos cuestiones. Antes no lo he hecho, pero lo quiero hacer expresamente. Mi reconocimiento y gratitud a todos los profesores del campus de Segovia que machaconamente han estado trabajando en la organización de este congreso. No os guardo rencor, a pesar de todo, a pesar de vuestra insistencia y peticiones. Os felicito por el logro. Y luego pediros disculpas porque por cuestiones de agenda y por otros compromisos no me voy a poder quedar a la charla, pues que me disculpéis, sobre todo la ponente. Vais a empezar ya con las actividades propias del Congreso y la encargada de dar la primera charla es Andrea Giraldo, profesora de didáctica de la expresión musical en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, reconocida autora de numerosos libros y artículos en revistas especializadas, ponente en jornadas, congresos y más de 200 cursos de formación del profesorado en España y el extranjero. Y experta en coaching educativo.
yo creo que ha llegado el momento de que empecéis a trabajar después de este acto protocolario y simplemente desearos, como he dicho antes, que disfrutéis, que combinéis lo que es el Congreso, que ampliéis vuestro espectro y, por qué no, que también disfrutéis de las bondades de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Un momento, Juan José, queríamos agradeceros, que va a ser una forma de agradecimiento siempre muy musical. No tengáis en cuenta la portada solo, porque ha sido gracias a Genoveva García, una artista de aquí, una artesana de Segovia, que nos ha hecho, como recuerdo, estos discos de vinilo conmemorativos del Congreso, y queríamos haceros entrega de uno para agradeceros que habéis soportado todo el tostón que os hemos dado continuamente. ¿Vale? Ahora os hacemos entrega de ello y os lo volvemos a ver. Mientras Andrea se prepara y bajan Juan Carlos y Juan José, os voy diciendo las primeras nuevas del día. Primero, la campaña de inauguración, que queda inaugurado el Congreso, viene de los Alpes italianos. Sabréis ya quién la ha traído y si no lo iréis descubriendo poco a poco. Os quiero comentar, ahora os voy a dar poca información cada vez. Esta tarde a las 4 empiezan los talleres. Sí que me gustaría que un poquitín antes de las 4 estuvieseis ya aquí todos presentes para contaros por qué cada uno lleva una cinta de un color, una acreditación de otro color, etcétera. ¿A qué se debe? Pues os lo cuento esta tarde. Ahora os dejo con Andrea y después os cuento más. Gracias, Andrea. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. La naturaleza me ha quitado al menos 10 centímetros que hubiesen venido bien para que nos viésemos todos, pero le decía a mis compañeros que también me niego a estar sentada ahí arriba, así que aquí estaré. Hola, Elena. Tantos años, caras conocidas. Si no os importa, estaré aquí. Lo que sí me ha dotado la naturaleza es de una buena voz, así que nos escucharemos bien. Y en primer lugar quería agradecer a todos mis compañeros el haber pensado en invitarme para la ponencia inaugural de este congreso. Es un honor y también un gran compromiso, porque no es un congreso cualquiera, es un congreso, un encuentro en el que se reúnen pues tantos profesores y profesoras de música que cada día dan lo mejor de sí en todas las comunidades autónomas para hacer, ¿no?, que nuestra asignatura sea cada vez mejor y para dar la oportunidad a los niños y a los jóvenes de disfrutar de esto que es tan importante para nosotros. En mi caso, pues bueno, creo que la música y la vida están muy unidas. Y por no remontarme más atrás, os diré que tuve mi primer clase formal de música cuando tenía 3 años, de manos del maestro Herbert Dill, maestro alemán. Di mi primera clase de música cuando tenía 20 y desde entonces creo que he dado miles y miles de horas de clases de música. He trabajado en infantil, en primaria, en secundaria, 20 y tantos años en esta universidad. He visto a cientos de compañeros y compañeras dar clases de música y he aprendido mucho de ellos. Y sobre todo, he pensado mucho en por qué hacía esto y cómo lo quería hacer. Porque, bueno, además de ser una persona práctica, soy una persona reflexiva y he pensado mucho. Parte de toda esa experiencia, no os cuento cuántos años son porque son muchos, pero parte de esa experiencia es la que quería compartir hoy con vosotros. Y la ponencia o la conversación se llama Otras miradas para la educación musical, porque pensé que qué mejor para empezar un encuentro como este que pensar o repensar por qué hacíamos lo que hacíamos, qué podríamos dejar de hacer o hacer de otro modo y qué deberíamos seguir haciendo porque hacemos muchas cosas bien.
Por el formato, me hubiese gustado que fuese otro, pero bueno, es el formato que hay, entonces casi que hablaré yo más que vosotros en esta primera parte. Pero también pensé que lo que me gustaría es que esta primera presentación fuese como una invitación para iniciar el diálogo que podemos tener hoy, que podemos tener mañana y que podemos tener incluso cuando nos vayamos de este congreso, porque creo que necesitamos hablar y mucho, conversar y mucho. Vamos con tanta prisa por la vida y las escuelas y los papeles y todo lo que tenemos que hacer, que al final nos pasamos el día haciendo, pero tenemos poco tiempo para compartir, y en ese sentido este encuentro es una gran oportunidad, pero deberíamos poder compartir más, y entonces esto es una invitación para iniciar o seguir ese diálogo. Hace muchos años empezó a preocuparme el observar de por qué los profesores hacían o hacíamos lo que hacíamos y por qué nos costaba tanto a veces cambiar pues, nuestro trabajo en el aula. Y entonces empecé a leer muchos trabajos de psicología de la educación, de psicólogos, de pedagogos. Leí mucho sobre las historias de vida que escribía Jimeno Sacristán. Y ahí me di cuenta de algo que era obvio, pero bueno, como lo decía él, que era una autoridad, dije, pues por aquí puedo empezar a tirar del hilo. Y es que en realidad los profesores es la carrera más larga, yo creo, mucho más larga que la medicina y que otras. Empezamos a formarnos el primer día que entramos a la escuela, porque ahí empezamos a tener nuestros modelos, ¿no? La maestra tal, el profesor tal, y es donde empezamos a construir en nuestro imaginario qué es esto de ser profesor. Cuando llegamos a escuelas como esta, facultades, a formarnos como docentes, en realidad traemos en la mochila ya toda esa carga, que algunas veces es consciente, pero la mayoría de las veces es invisible. Es decir, la tenemos, la carga está, pero no lo sabemos. A raíz de todo esto, yo llevaba un tiempo observando, ¿no?, que después de 2 años, 3 años, cuando teníamos especialidad de música, ahora solo tenemos mención, pero yo veía que a pesar de lo que intentaba enseñar en clase, pues había alumnos muy jóvenes que tenían como una cierta resistencia, ¿no?, que les costaba mucho entender que esto de enseñar música era otra cosa diferente a lo que ellos habían vivido en la escuela. Y entonces hace unos años decidí empezar el curso dedicando pues un par de sesiones o 3, el tiempo no me importaba demasiado, a hablar sobre el tema. Y empezábamos las clases, pues les preguntaba yo qué se acordaban de sus clases de música, tenían que escribir sus historias de vida, cómo había sido su experiencia en la escuela, si habían tenido música en infantil, en primaria, en secundaria, y conversábamos mucho sobre eso, y también les preguntaba para qué pensaban ellos que les había servido lo que habían aprendido en la escuela. Porque si les preguntaba para qué les habían servido las matemáticas, las ciencias, pues siempre había una respuesta, pero cuando llegábamos a la música, la respuesta no era tan evidente. Y de ahí salían, pues bueno, charlas muy fructíferas, porque nos hacía tomar conciencia de cómo habíamos aprendido, y eso lo podíamos utilizar luego cuando avanzábamos con el proceso. La mala noticia, no os asustéis por el titular, es que el 95% de los alumnos aproximadamente decían que la música les había servido para poco, que había sido una experiencia tediosa. Estoy hablando de alumnos LOCSE, además de alumnos de aquellos, bueno, cuando nosotros ya sentíamos que la cosa pues iba mejor. Y ese tema pues también resultaba un poco preocupante. Cierto es que tenemos los humanos esta tendencia un poquito negativa a fijarnos en lo que fue mal y olvidar lo que fue bien, pero la proporción era bastante alarmante y en realidad había cosas comunes, ¿no? Ellos decían que, bueno, que habían pasado muchas horas haciendo determinadas cosas que no podían ver la utilidad. El que escribió este artículo, y el titular es provocador, y vosotros diréis, pues esta señora vaya titular para empezar un encuentro de educación musical, pero claro, es un artículo que está publicado en un blog de A3 Media, y ya sabéis vosotros, pues, cómo funciona la cosa esta, hay que llamar la atención, hay que ser provocativo. El que escribió esto es alguien que fue a la escuela en los años 80, todavía no había LOCSE, y empieza contando en el artículo que ellos eran unos adolescentes
y que cuando iban a la clase de música, al principio, iban con toda la ilusión de que iban a aprender a tocar la guitarra, sus canciones favoritas y tal, pero llegaban ahí y la profesora les decía, mira, Majo, aquí de esto nada, si queréis eso, buscar a un profesor particular, que aquí la cosa va en serio, va de otra cosa. Y entonces, dice él, lo podéis leer ahí, que en realidad los profesores intentaban hacer su trabajo de la mejor manera, pero que las clases se limitaban a tocar la flauta y año tras año, Noche de Paz, las campanitas del lugar, los carros de fuego, eso era un clásico en los años 80. Y además los profesores, cuando enseñábamos a tocar, cantar los carros de fuego, decíamos, bueno, esto es lo más de lo más, lo último, los alumnos se van a emocionar, pero resulta que no se emocionaban mucho, ¿no? Y cuenta en el artículo algo que me hizo acordar a otro artículo que escribió un colega que se llama Ángel Lomas, profesor de secundaria, hace muchísimos años, a propósito de la LOCSE, y Ángel decía que observaba y se preguntaba por qué esos alumnos a los que pues se machacaban, secundaria sobre todo, ¿no? Con la historia de la música, el solfeo, la flauta, no sé qué, que cuando hacían música en clase, en esos minutos que se dedicaba a hacer música, aquello sonaba a rayos, es decir, sonaba muy mal, pero que sin embargo esos mismos alumnos, cuando el profesor se daba la vuelta y salía por la puerta, pillaban lo que hubiera por ahí, si hubiera una batería, había una batería mejor, una guitarra, y si no había nada, pues lo que había por ahí, y se ponían a cantar sus canciones, y aquello sonaba música de verdad. Y entonces, a raíz de ahí, pues Ángel se hacía muchas preguntas, y yo creo que es una pregunta que debemos plantearnos en el sentido, y os prometo que luego pasaré al modo positivo, pero vamos a empezar con la autocrítica, en el sentido de por qué a veces insistimos y se insiste tanto en hacer lo que hacemos. Yo me pregunto por qué cuando los niños van a infantil tienen que escuchar el carnaval de los animales, bueno, si aquello del elefante es muy mono y lo del león y tal, pero resulta que luego llega la primaria y otra vez el carnaval de los animales. Y llegan a secundaria y parece ser que también otra vez, porque hace un mes o así me pidieron que estuviera de tribunal en unos trabajos de TFM, de este máster de secundaria que se han inventado ahora. Ya la culpa no es de los profesores, puesto a buscar culpables de los profesores que dan el máster, digo yo, no lo sé. Pero cuando iban por el tercer trabajo, y yo leía que en la unidad tal iban a escuchar el carnaval de los animales, y que luego iban a escuchar Pedro y el Lobo, porque claro, había que aprender a reconocer los instrumentos. Y luego iban a tocar un poco de flauta, y la clave de sol, y la clave de fa, y la historia de la música, por supuesto, se la ventilaban en un par de unidades. Y para que esto pareciera más moderno, eso sí, vamos a usar pizarra digital y iban a hacer no sé qué cosa con los ordenadores. Yo al tercer trabajo, como son estas cosas modernas en universidad virtual, estaba en casa, pero yo ya quería levantarme de la silla e irme a llorar a la cocina, a prepararme un té porque estaba totalmente desolada. Pero claro, después pensé, pues esta pobre gente que es el TFM tampoco tiene la culpa, alguien le ha contado que esto es así. Y si reflexiono sobre todo esto no es para ponerme negativa, es simplemente para invitaros a pensar que si no sois vosotros y es el colega que está al lado, un día le digamos, pues mira, vamos a tomar un café y vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer o de qué es lo que haces en la clase de música. Si tiene unos chavales de cuarto de la ESO y has pensado en escuchar el carnaval de los animales, pues mira, en mi época, cuando yo empecé a dar clase y queríamos escuchar algo, yo me acuerdo que a veces se me ponía, pues en la época que estábamos modernos de la música contemporánea, entonces me iba a aquella tienda de discos que había en Gran Vía, que ya no me acuerdo cómo se llama, me volvía loca para buscar esa pieza que quería escuchar en clase y a veces no la tenían y descargaba el disco y me lo traían. Entonces en esa época estábamos limitados para elegir repertorio y claro, pues los discos costaban una pasta y tenía razón de ser que los usáramos una y otra vez. Pero ahora que entramos a clase, conectamos Spotify y tenemos, o lo que uséis, ¿no? Pero tenemos toda la música del mundo, porque tenemos que estar escuchando siempre lo mismo, no hay justificación. Entonces, primera cosa, ¿por qué no desterramos los clásicos escolares, que no son los clásicos populares? Los clásicos escolares son esas músicas que se escuchan una y otra vez, pero además como si fueran independientes de la edad de los alumnos. Y claro, pues a un niño infantil puede que aquello del león le haga gracia,
pero un niño de cuarto de la ESO, un joven, pues como que la gracia va a ser un poquito menos. O ¿por qué cuando llegan a secundaria, porque esto de echar culpas nos gusta mucho, entonces cuando llegan a secundaria decimos que vienen aquí de primaria no han aprendido nada, entonces tengo que empezar desde cero, y como quiero enseñarles a leer y a escribir, vamos a empezar por el sol mi? Claro, como vamos a empezar por el sol mi, vamos a cantar el tic tac, mi reloj hace tic tac, porque esa canción tiene sol mi. Y es que como que hay algo que no va, entonces hagámonos revisar el repertorio. Primera idea, sigo con el artículo, ya me queda menos. El autor del artículo entrevista a dos profesores de música. Yo he puesto las X porque no quería aquí ni decir ni el nombre ni en qué instituto estaba, pero bueno, el artículo es público, lo podéis leer. Y uno de los profesores dice que bueno, que en realidad en estos años las cosas no han cambiado demasiado, eso es lo que dice el profesor. Yo no estoy totalmente de acuerdo, creo que sí ha cambiado mucho, lo que pasa es que, como decía antes, hay un sector que se resiste. Pero luego dice, y se sigue tocando la flauta, que es el instrumento del que se quejaba el autor del artículo, y dice, el motivo es sencillo, son baratas. Y claro, yo cuando leí esto hace poco, en febrero del 17, dije, pues si el argumento va a tocar la flauta en clases, que son baratas, apaga y vámonos, ¿no? Esto es, digamos, no es un argumento de peso. Eso es como si, pues yo decido que, bueno, tengo que comer todos los días fuera por el trabajo, pero entonces voy a comer todos los días en el McDonald's porque es barato. Pues no, mire, porque me voy a arruinar la salud, ¿no? Ese no puede ser el argumento, no puede ser el precio de la flauta, el argumento tiene que ser otro. Entonces, por favor, no pongamos ese, pero además tiene que ser otro porque os voy a decir una cosa. La flauta, no sé cuánto cuesta, 3 euros, 5 euros, 7 euros, da igual, pero hay algo mucho más barato. Yo empecé, os dije, a los 3 años, y desde los 5 hasta los 17 estuve en una de estas cosas que ahora llaman centros integrados. Pero resulta que era una escuela pública, muy pobre, sin recursos, y entonces se llamaba la Escuela de Niños Cantores de Música. Nosotros cantábamos 3 horas al día, desde los 5 años hasta los 17, y si alguien tenía la fortuna de que sus padres le podían comprar el instrumento, entonces, además de lo que hacíamos en la escuela, 5 horas por día, iba al conservatorio y estudiaba el instrumento. Cantar es gratis. ¿Que no se os da muy bien o nos gusta lo del canto? Pues nada, la percusión corporal. Hay grupos famosísimos, Barbatuques en Brasil, tenemos a Javier Romero por Almería, tenemos un montón de gente, lo llevamos puesto. Que no se os da lo de la percusión corporal, pues invitar a Ana o al otro compañero de Málaga que está por ahí y podéis bailar, y a través del baile pues ya hacéis un poco de música. Es decir, hay 1000 recursos y argumentos que no son que la flauta es barata. Y si finalmente decidís usar la flauta, pues hagámosle un favor a los niños, porque yo en esta facultad hace muchos años, yo he hecho la carrera de flauta, o sea, cuando critico... pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hace unos años teníamos aquí una asignatura que se llamaba flauta, ¿no? Entonces yo tenía que dar flauta, yo nací así porque creo que ha sufrido algunas de mis clases. Teníamos que dar flauta, pero yo les explicaba a estos jóvenes que no hacía falta comprar esas flautas de plástico de color crema, porque eran más caras que una flauta Yamaha o una flauta Aulos, que sonaba infinitamente mejor, porque es que ya que les íbamos a hacer tocar, ya sabéis que de la calidad del instrumento depende también la calidad del sonido, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos tomamos el trabajo de comprar unas mejor? Si me oye el fabricante de esta flauta que estará forrado, pues se va a meter conmigo, pero es lo que hay. Última cosa sobre el artículo. Este caso, pues le preguntaba a una profesora, y la profesora, cuando escuché ahora a Jesús, dije, chao. Pues después tendré una charla con él, con el cuento del reggaetón, pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero la profesora decía 2 cosas. Una que para mí es un tópico, que es la primera, y dice que una vez que se acercan a la pubertad, la pelea es otra, ¿no? Tratar de que escuchen algo más que el rap o el reggaetón. O yo he tenido alumnos de otro planeta, o no estoy de acuerdo con decir es que los alumnos solo escuchan reggaetón. Yo, como os he dicho, he trabajado en infantil, he trabajado en primaria, también que hace muchos años, y luego he trabajado 5 años en secundaria,
Y sobre todo en secundaria, que en aquella época pues estaba de moda, o lo que intentábamos hacer era escuchar la música de los alumnos, y entonces en las primeras sesiones lo que yo les pedí es que cada uno preparara una presentación de 5 minutos sobre su música preferida, y después tenían que poner en grupos y hablar y escuchar, intercambiar. Y yo puedo aseguraros que en aquella época no era el reggaetón lo que se llevaba, pero bueno, da igual, que había mucha más variedad. Es decir, puede ser que una proporción grande le gustara el rap, el reggaetón, que no tengo nada más, bueno, nada especialmente contra el rap, pero da igual, o del reggaetón o lo que quieran escuchar, pero os puedo decir que había mucho más variedad. Entonces quizá, en vez de decir, es que solo escuchan eso, podríamos preguntarle, ¿tú qué escuchas? ¿No? Y podríamos entender que en realidad, pues bueno, uno escucha por placer y que podemos ampliar el repertorio si queremos, pero que no les vamos a salvar la vida de nada, porque bueno, todos hemos sido jóvenes, que no se nos olvide, y todos hemos escuchado muchas cosas diferentes. Pero la otra cosa que dice la profesora, y ya con esto termino creo con el artículo, segundo comentario, ¿no? Horrorizada porque ella entró a clase y les habló de Queen y no tenían ni idea de quiénes eran. Y claro, a veces cuando nos queremos poner modernos, entramos a clase y ponemos Yesterday de los Beatles. Estamos, vamos, el no va más. Pero es que resulta que eso es de cuando, pues, años 60, 70, ¿no? Eso es arqueología musical para ellos. ¿Por qué tienen que conocer a Queen? Si a nosotros se nos ocurre, con toda la buena intención, escuchar una canción de Queen y hacer una actividad estupenda, porque saldrán sabiendo quién es Queen, pero no es el fin del mundo que no lo sepan. Todo eso estaba en ese artículo que podéis leer. Pero luego el artículo, el autor era majete, puso el titular aquel tan negativo, porque ya os dije que en A3 Media hay que impactar, pero terminaba diciendo que, bueno, que la culpa de todo esto al final no era de los profesores. Habla mucho de la culpa en el artículo, ya me hizo pensar, bueno, cómo nos gusta echar la culpa, ¿no? La culpa siempre está afuera, es del otro, pero bueno. Y entonces termina diciendo eso, que no culpemos a los profesores, porque en este mundo que manda el pragmatismo, lo que hay que preguntarse es qué utilidad tiene la música, que es un poco una de las preguntas que yo les hacía a mis alumnos, ¿para qué sirve la música? Pero ahora me gustaría haceros a vosotros otra pregunta, y os voy a pedir que os imaginéis por 2 minutos, no sé si tenéis para apuntar y si no si tenéis buena memoria, pero que os imaginéis por 2 minutos que tenéis esta conversación con vuestros alumnos a cualquier edad, pues que sean pequeños, pueden que sean mayores, pero tenéis esta conversación 5 o 10 años después de que han sido alumnos vuestros y le preguntáis ¿para qué te ha servido las clases de música? Entonces podríais completar una frase que es la respuesta del alumno, si no queda claro lo vuelvo a explicar. El alumno os diría, pues las clases de música fueron importantes para mí, ¿por qué? Y el por qué lo llenáis vosotros. Acordaros que estamos pidiendo un deseo, es una lámpara de Aladino, así que llenarlo con el por qué que vosotros queráis, ¿sí? ¿Lo repito? Bien. Imaginaros que os encontráis con un exalumno de aquí a 10 años y tenéis una conversación, os recordáis de las clases de música y tal, y le preguntáis al alumno, pues, ¿para qué te sirvieron las clases de música? Y el alumno os contesta, tus clases de música fueron importantes para mí porque, y ahí completáis el porque, o lo que vosotros queráis, lo más positivo que se os ocurra, ¿sí? 2 minutos para eso y os digo cómo seguimos, que muchas instrucciones agobian. Si lo podéis apuntar o pensar. ¿Ya tenemos algo pensado? ¿Necesitamos más tiempo? Cuando lo tengáis pensado, buscar a la compañera o al compañero del lado y simplemente, como si fueran profesor y alumna, le decís, pues tus clases de música fueron importantes porque, y le contáis lo que habéis puesto, uno al otro, fin de la actividad y seguimos.
Os pediría ahora, no tenemos micrófono, pero tenemos voz todos, que... Ah, mira, ahí viene Jesús. Que alguna voluntaria, algún voluntario nos diga, nos cuente lo que ha escrito. ¿Quién se anima a romper el hielo? Seguro que había escrito cosas maravillosas. Venga. A ver, yo lo hice y un alumno me vio por la calle y me estuvo comentando de que... ¿No escucháis? ¿Escucháis bien? ¿No escucháis? A ver, que me encontré a un alumno por la calle. Entonces me estuvo diciendo que se acordaba mucho de mis clases y que gracias a mí él ahora mismo era cantante, se había dedicado a la música. Había editado ya un disco y estaba ya preparando el segundo. Y me dijo que me iba a invitar a un recital que iba a dar. Me invitó, fui y la verdad que fue fantástico, fenomenal. Genial, y además, este no es inventado, este es verídico. ¿Alguien más? Cuando en algún momento sí que les he preguntado a mis alumnos qué es lo que han aprendido de las clases de música o que, pues, a lo mejor lo que más me hubiese gustado escuchar es que han aprendido a sentir. No me importa que hayan aprendido más o menos conceptos, pero sí que para mí es importante, puesto que la música es un modo de expresión y que las cosas salen de dentro, y que creo que el objetivo fundamental es el disfrute y el sentir, si es que lo entiendo. Vale. ¿Dos más? ¿Alguien que no pueda resistirlo y quiera? Un comentario que me han hecho a veces los alumnos es que les llamaba la atención que cuando llegaban a clase no teníamos que estar sentados. El tema era que ellos decían, ir a música es estar de pie, olvidarnos de las sillas, estar en el suelo, arriba, abajo, movernos, bailar. Es decir, cambiaban el chip de la clase de tutor-tutora y venían a música y era otra manera de dinamizar el ritmo. Vale. Otro modelo para clases. Uno más. El de la cámara, el de la cámara. ¿El de la cámara? Claro, claro. A ver. Pues a mí, Acerca el micrófono. una vez la seño de música me preguntó, a ver, para ti las clases de música, ¿qué son? Yo le contesté que para mí las clases eran vida. Pues dejamos con ese testimonio, pero es que yo creo que no hay ninguno que lo vaya a poder superar. Deberíamos preguntarnos qué nos gustaría que dijeran nuestros alumnos de aquí a 5 años, a 10 años, porque eso es preguntarnos para qué les va a servir o qué efecto va a tener en su vida lo que les enseñemos. Claro, yo hablo de mí porque mi experiencia es la que más conozco, pero yo creo que desde el primer día que di clase hasta el día de hoy, y pues el día que me jubile seguiré haciendo lo mismo, daba igual que fuera una clase, el comienzo de un curso, el comienzo de un trimestre, mi pregunta más obsesiva es ¿para qué le va a servir al otro lo que yo voy a intentar enseñar? Con los años he aprendido que en realidad yo intento enseñar algo y el otro aprende lo que quiere aprender, es decir, que no es una transferencia directa. Aquello que escribimos, los objetivos y los criterios de evaluación y los estándares, eso bueno, está muy bien en el papel, pero eso es una mentira. Uno intenta enseñar y el otro pues aprende lo que aprende. Pero mi pregunta más recurrente siempre ha sido, y espero que siga siendo, es pues esto que voy a hacer ahora, ¿para qué le va a servir al otro? Y eso tiene que ver también con el sentido de nuestras clases de música. Y aquí pasamos al otro tema. Ya nos salimos del artículo, ya hemos pasado a Facebook, no os preocupéis. Este es un compañero que igual conocéis, Alfonso Lorriaga, que está en Cienpozuelos, compañero de secundaria, y el otro día se quejaba amargamente en Facebook del currículum de la LOMCE, ¿no? Y entonces terminaba diciendo que más que una construcción curricular necesitamos de construir el currículo, y se quejaba de lo absurdo de los estándares de evaluación y
Yo le contesté, le dije, mira, Alfonso, digo, a mí hace unos meses, Pedro, que vendrá esta tarde, Pedro Sarmiento, escribió un artículo a propósito de ya no me acuerdo qué, y Pedro, pues, contestó en el artículo diciendo, pues, que tú eres una objetora de currículum. Y dije, bueno, no suena mal. Si eso es lo que toca hacer, pues, objetora de currículum, pues, aquí estamos, objetora de currículum. Y os voy a decir por qué. Porque igual que el mapa no es el territorio, es decir, si vosotros veis ahora estos mapas de Segovia que os han dado en la bolsa, no tiene nada que ver esa experiencia con la que vais a tener cuando os pongáis al frente del acueducto, la construcción más bonita de todas las que hay. En 25, 20 y tantos años que venía de Madrid en coche, pues todos los días a dar clase, y entraba por esa calle que da al acueducto, cada día me he maravillado de ver lo mismo. Pero no es lo mismo verlo así que verlo en el mapa. Pues el currículum es lo mismo. El currículum son las ideas que se le ocurrió a un señor, a varios señores, a varias señoras, y que pusieron el papel, porque el papel lo resiste todo. Pero el currículum no es la Biblia, ni mucho menos. Yo os puedo contar algo, sobre todo porque, bueno, que entre tantas cosas que he hecho en la vida me ha tocado participar en la elaboración de 3 currículums, no todos en España, 2 aquí, 1 fuera. Os prometo que no he hecho ni el currículum de la LOMCE ni el de la LOCE, así que no soy culpable de eso. Pero bueno, que he estado del otro lado y he estado del lado del que tiene que leer el currículum y llevarlo al aula. La construcción del currículum es un proceso muy complejo. Primero depende de a quién llamen, de a qué equipo llamen para hacer el currículum. Pero luego, una vez que está hecho, de ahí a lo que sale publicado, también media un mundo, ¿no? Hace poco, el último que hicimos, que era para Ecuador, me decía una compañera, es que Andrea, tú habías construido un Ferrari y lo que ha salido en el papel es un 600, ¿no? Claro, con la LOMCE yo creo que construyeron una carreta y lo que salió en el papel es una rueda, más o menos así. Entonces, siempre hay formas, y yo así siempre lo he creído, de cuando venga el inspector ya le diremos que sí, que estamos cumpliendo, porque siempre hay formas de cumplir. Porque mi pregunta es la siguiente: ¿quién cumple más con el currículum? ¿Quién cumple más? ¿El que hace LOBA, por ejemplo, en la escuela? A pesar de que el otro día, pues, decía Pedro que una alumna suya que estaba preparando para oposiciones, la maestra que le prepara para oposiciones le había dicho que hacer LOBA era ilegal porque no cumplía con la ley. Digo, bueno, pues nada, todos ilegales aquí, objetores. Pero imaginaros una escuela donde se hace LOBA, otra escuela, la de Alfonso, secundaria, donde él ha montado esto que llama Coros para la Convivencia, y resulta que todos sus alumnos pasan la mayor parte de las clases de música cantando. Y hay unos coros, que vuelvo al mito del reggaetón de antes, porque hay vídeos, lo podéis ver en YouTube, que canta la Tomás de Victoria y canta unas cosas que nos diría 14 años cantando esto. Que más aquello suena maravilloso, y lo hacen porque seguramente Alfonso es capaz de meterles en ese rollo. O esto que está ahora, habla tanto por las redes, tan de moda, el compañero de Valencia, ¿no? Adolfo Murillo, que está con el Sound Cool, y sabéis que, bueno, todos hacemos muchos proyectos maravillosos, pero algunos salen mucho en la prensa y entonces los conocen mucho. O el compañero Juan Carlos, que está por aquí, que también ha salido en El País, es famoso, pero que lleva unos años haciendo ese proyecto maravilloso que llama El Sonido que Habito. Y me imagino que cuando hacía ese proyecto en su clase, no tenía tiempo para alguna de las, iba a decir tonterías, pero de las cosas que ponen en la LOMCE, ¿no? Pues bueno, él hacía el proyecto. O lo cumple más el profesor que decide usar un libro de texto. En teoría, los libros de texto están basados en lo que pone el currículo y lo siguen a rajatabla. O el jóvenes que me ha tocado este curso, o que me va a tocar durante varios cursos, ¿qué puedo hacer yo para que el tiempo que hayan pasado conmigo sea importante para sus vidas? Y si uno es honesto con uno mismo, pues ya cumplirá con el currículo de la forma que sea. Yo, además os lo digo, ya estoy, dije al principio, debo llevar muchos años, más de 30 y tantos años dando clases, siempre lo he hecho así, siempre he intentado, pues, trabajar desde lo que honesta y profundamente creía que era lo que tenían que ser
qué era lo que tenía que hacer. Y hasta ahora que yo sepa, ningún alumno me ha demandado, y de vez en cuando viene alguno de esos que me dice cosas bonitas y uno dice, oh, qué bien, algo habré hecho bien. Y entonces estoy convencida de que, aquello que estoy diciendo, de que el papel pone algo, pero nosotros, y esa es la responsabilidad profesional, nuestra responsabilidad como educadores, es hacer no lo que pone el papel con el político de turno y la ley de turno, sino hacer lo que realmente hay que hacer. Hace 5 o 6 años, un joven profesor de otra universidad me llamó y me dijo, Andrea, ¿puedo ir a visitarte a Segovia y pasarme toda la semana viendo tus clases y no sé qué? Yo le dije, claro, pues vente. Y ahí que nos pasamos, no en este edificio, en otro que estábamos antes, y Alberto venía a todas mis clases, que además eran clases para profesores de primaria, pues sabéis que tienen una asignatura que se llama música. Al cabo de una semana, pues Alberto se veía muy contento, pero como que me quería decir algo y no se atrevía. Entonces al cabo de la semana, cuando llegó el viernes, le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Te ha resultado? ¿Te ha compensado venir y tal? Y dijo, sí, todo muy interesante. Dice, ella muy tímido me dice, pero tengo una pregunta. Pero le dije, ala, pues dispara. Y me dice, pero ¿y cómo haces lo que yo he visto que haces? Y entonces, claro, le dije, no pillaba un poco, ¿no? Digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo? Dice, no, porque yo doy la misma asignatura en mi universidad y el programa, claro, el chico era, ahora ya no tan chico, era ayudante o asociado, y sabes que cuando entra un asociado tiene que hacer lo que dice el catedrático o el titular. Y dice, en mi universidad la misma asignatura, pues el primer año tienen que tocar 20 canciones con la flauta dulce y la partitura y les examinamos de eso. Y al segundo año tienen que cantar 20 canciones y les examinamos de eso. Y claro, pues yo he visto que, no me acuerdo lo que estábamos haciendo, pero creo que un grupo trabajaba en un proyecto de tecnología y otro estaba montando un documental de no sé qué, y otro estaba investigando, si me acuerdo eso, sobre ciencias y sonido y música. Y entonces él decía, y entonces me dijo, ¿y cuándo cumples con el plan de estudios, ¿no? Pero resulta que el plan de estudios de universidad, y mirar aquí bien lo curioso, nuestros planes de estudios tienen descriptores de las asignaturas. Ahora con Bolonia estamos más precisos, pero en aquella época el descriptor eran 2 líneas. Es decir, ponía didáctica de la música, métodos de no sé qué, 2 líneas, y de esas 2 líneas el colega de su universidad interpretó que tenían que tocar 30 canciones con la flauta, y ahí empezaba y terminaba el programa. Yo interpreté lo que quise interpretar. Entonces vuelvo a la misma pregunta, ¿quién cumplía con la ley? Mira, cada uno hacía lo que pensaba que tenía que hacer. Y aquí, a veces cuando digo esto, veo a profesores como que se relajan y dicen, oh, pero entonces no hay nada malo si dejo de hacer esto. Pues yo creo que no hay nada malo siempre y cuando uno sea honesto con lo que está haciendo. Porque al final de lo que se trata es de hacer música y de hacer la mejor música posible. De que la música que hagamos en el aula, y esto también es posible, no suene a música de escuela, no suene a campanitas del lugar y no suene, sino que suene a música. Y para que suene a música interesante, la única manera es pues buscar repertorios y materiales adecuados, y en vez de hacer 800 cosas, y ahora enseño la clave de sol y mañana escribimos el sol mi y mañana, elegir una. ¿Que queréis hacer loba? Pues estupendo. ¿Que queréis montar coros porque lo de cantar os emociona? Estupendo. ¿Que queréis, pues, no sé, montar el sound cool porque os va lo de los sonidos y las tecnologías? Estupendo, no pasa nada. Si al final, pues desde que entran en infantil hasta que se van en el bachillerato se eligen música, y si no en la ESO, lo poquito que nos queda, pero bueno, tendrán oportunidades y pasarán por otros profesores, pero que entonces que el año o los años que estén con nosotros sean los años más maravillosos, en el sentido de que dejen un pozo de algo, de que cuando les encontréis, como a este niño que estaba aquí, os diga, pues tus clases fueron importantes porque tus clases fueron la vida. ¿A dónde me he ido? Me he salido, pero bueno, se ve. Aquí. Y creo que parte a veces del problema está en eso, en que estamos tan preocupados
por qué hacer mañana y cómo, y ahora qué hago y qué material uso, y ahora lo que se lleva es lo de la pizarra digital y lo que se lleva es lo del ordenador, y nos perdemos tanto en eso que nos olvidamos del verdadero sentido. Y de ahí viene pues la metáfora, ¿no? Pues nos quedamos mirando el dedo y ahora qué hago, cómo programo y tal, pero tenemos poco tiempo para preguntarnos por qué hacemos esto, cuál es el fin último de lo que hacemos. Y creo que la invitación y el sentido de un poco de esta charla, que ya estamos llegando al final, es eso, invitar a que en estos días y después de estos días, y cuando queráis, si os parece bien, preguntéis, nos preguntemos, conversemos, para qué hacemos lo que hacemos y qué podríamos hacer de una manera diferente. Yo he cambiado el titular, porque claro, yo era consciente, cuando puse el primer titular dije pues que les voy a dejar a todos hechos polvo, y yo no quiero que empecemos con alegría, entonces me creé mi propio titular, todavía no lo han puesto en A3 Media, pero no importa, porque yo creo que ese titular también debería salir en los periódicos. Aquí hay 300 colegas, pero hay muchos más que están haciendo cosas maravillosas. Lo que pasa es que hay colegas que se hacen más mediáticos o que llevan años usando las redes y escriben en Twitter y en Facebook, y hay otros que están en su centro y no les conoce nadie, pero sus alumnos sí, y hacen proyectos maravillosos. Yo cuando sea mayor y tenga dinero me gustaría hacer lo que ha hecho este profesor que le ha financiado Telefónica, que va por el mundo viendo las mejores escuelas del mundo. Pues yo quiero ir encontrando los mejores profesores de música del mundo y ponerlos todos juntos en algún sitio visible para que se note que hay y mucho. Porque a veces, y a pesar de que yo he empezado con la parte negativa, por así decirlo, pues a veces nos quedamos mirando eso, y claro, si yo estoy mirando para aquí no veo lo que pasa al otro lado. Y al otro lado hay mucha gente haciendo muchas cosas de las que podríamos aprender. Los ingleses lo acaban de hacer el año pasado, han creado un proyecto que me encanta, pero claro, los ingleses a todos, o sea, les financian todo. El problema aquí es que no hay financiación y no hay tiempo. Si no tuviéramos dinero, no tuviéramos más tiempo, pero han creado un proyecto estupendo que se llama Imagina la Música, donde participan pues universidades y empresas y tal. Y entonces, un proyecto parecido al del colega este que le financia Telefónica. Van buscando los mejores proyectos de música y hacen entrevistas y vídeos y han creado una web estupenda donde están ahí. Bueno, ese es mi sueño. Como a veces los sueños se cumplen, yo alguna vez haré eso para mostrar de que en realidad estamos mejor de lo que a veces creemos, o al menos hay mucha gente haciendo cosas estupendas, y por eso os decía que el titular este podría salir mañana en el adelantado del periódico de aquí, ¿no? Y sería totalmente válido y no faltaría a la verdad. Y ahora ya para terminar, bueno, y espero que esta reflexión en voz alta haya servido para algo, porque bueno, ya os he confesado, ¿no?, que mi preocupación es que lo que hago pues sirva para algo, así que espero que esta charla haya servido para algo, que os haya compensado madrugar y estar aquí y soportar el ruido, porque el arquitecto de esta universidad pues nunca pensó que un día se iban a reunir músicos, que los músicos somos muy sensibles al sonido, y cuando esto empezó veía todas las cabezas así como diciendo, de aquí el silencio cuando llega, aquí no llega nunca. Nos hemos acostumbrado a lo que da de sí el espacio. Pero quería terminar diciendo, me acuerdo, bueno, hace muchos años tenía unos amigos de teatro, yo estaba en Madrid y iba a vivir por un tiempo a Barcelona, y como hace la gente del teatro, pues me dijo mucha mierda, que es lo que dice la gente del teatro para desearse buena suerte. Pues yo quiero terminar deseando otra cosa, y que sea mucha música y por mucho tiempo. Gracias por estar aquí.